Las llamaban brujas, pero simplemente eran mujeres sabias, mujeres de ciencia, y por su saber y por su ciencia perdieron hasta la propia vida. Aunque se tiene asumido que la incorporación de las mujeres a los ámbitos científicos se establece con su acceso a los estudios universitarios y su mayor participación en la investigación, lo cierto es que la, con mayúsculas, mujer científica tiene un notable precedente en las ancestrales magas, brujas y hechiceras. Desde tiempos muy remotos, las mujeres han sido generadoras de conocimiento, de los que fueron expropiadas y por los que fueron perseguidas, condenadas y asesinadas. La sociedad patriarcal les arrebató los saberes que habían dominado desde los inicios de la humanidad y les excluyó de la ciencia, un reino gobernado durante siglos exclusivamente por varones. La sabiduría femenina, considerada peligrosa, amenazante, poco ortodoxa, resistió en las periferias, en los márgenes y en la clandestinidad. De manera que lo que entendemos por ciencia es el producto de una sola parte de la humanidad y bajo la óptica de un único género. Hay que distinguir entre alta magia y baja magia. La magia alta, culta, erudita, con base teórica, filosófica e incluso teológica, abarcaba los conocimientos propios de la medicina, la astrología, la alquimia y hasta cierto punto la nigromancia. Se caracterizaba por una doble finalidad, física o natural y sobrenatural, operando tanto con los elementos de la naturaleza o apelando a los espíritus y las visiones divinas. Este tipo de magia fue respetada y supondría paradójicamente el origen de la ciencia moderna. En cambio, la magia baja, propia de sectores populares, agrícolas y folclóricos, era incumbencia de la hechicera, una mujer sabia, curandera y hacedora de maleficios. La hechicería, que se completaba con otras disciplinas como la sanación y la adivinación, era eminentemente práctica, con un fin concreto y material: curar, enfermar, perjudicar los bienes y las propiedades, provocar tormentas y destruir cosechas, atraer la suerte y la abundancia, enamorar o enemistar, infligir impotencia o insuflar fertilidad. Con la transformación a partir del siglo XV de la figura de la hechicera en la de bruja, se asistió a la persecución de todos los practicantes de la magia baja y al proceso conocido como caza de brujas en los terribles siglos XVI y XVII. Las hechiceras, capaces de hacer indistintamente el bien y el mal con sus artes, fueron sospechosas de obtener su sabiduría del diablo, quien les transfería los métodos en seres y las palabras para manipular esotéricamente las sustancias. La satanización de la mujer hechicera, la sabia, condujo a su vinculación con la lujuria, el infanticidio, el canibalismo, el desenfreno y el mal, tanto entre los círculos eruditos como entre las gentes campesinas. Otras prácticas paganas, como las consagradas a la diosa Diana o las ceremonias nocturnas de fertilidad en los bosques, que después se identificarían con el sábat o aquelarre, alimentaron aún más el rol de la bruja. Al mismo tiempo, una serie de profesiones consideradas exclusivamente de mujeres fueron objeto de sospecha de brujería. La gran mayoría de las mujeres acusadas y condenadas por ejercer brujería eran en realidad mujeres emancipadas, solteras, independientes, que solo estaban desempeñando un oficio y cuyo conocimiento y destreza se habían transmitido de generación en generación. Las denominadas curanderas o sanadoras ponían en práctica un saber transmitido de generación en generación de mujeres. No solo recurrían a fórmulas mágicas y palabrería esotérica, sino que fabricaban remedios naturales, distribuían medicamentos y prescribían tratamientos a sus pacientes, basándose en un ancestral conocimiento de plantas y hierbas específicas, fluidos y sustancias obtenidos de animales, y daban asistencia médica a un sector de la población bastante olvidado por los galenos elitistas. El uso mágico de la palabra tenía también una función psicológica para influir y sugestionar al paciente, alentando así su curación. Eran mujeres sabias que recolectaban los ingredientes para sus remedios, que conocían las propiedades curativas del mundo vegetal y animal y que poseían una aguda intuición para entender la psicología de sus enfermos. En principio, las curanderas eran mujeres respetadas por su comunidad, pero también se convirtieron en sospechosas de alguna catástrofe en la zona, de muerte sin explicación evidente, de mala fortuna, y con el tiempo la mayoría fueron procesadas por brujería en la Europa de principios del Renacimiento.
Las perfumistas y cocineras también conocían las propiedades de hierbas, plantas y animales. Ellas fueron quienes dieron nombre a especies y variedades, crearon técnicas para tratar venenos, fabricaron utensilios para mejorar la cocción y la destilación, y aplicaban su saber para fines gastronómicos y curativos, para elaborar ungüentos, perfumes, pociones, cosméticos, remedios digestivos y deliciosas recetas. Todas las mujeres implicadas en la manipulación de esta clase de productos hacían uso de un vasto conocimiento que abarcaba nociones más o menos básicas de botánica, astronomía, climatología, fases lunares, condiciones de higiene y salubridad, reacciones químicas, técnicas de recolección y conservación de materiales y utilización de instrumental apropiado. Las perfumeras y cocineras compartían estos saberes, así como algunas recetas y determinados utensilios, convirtiendo sus cocinas en improvisados aunque cualificados laboratorios. Hasta podría hablarse, en sentido estricto, de una ciencia en la cocina. Por otro lado, alimentos y perfumes participaban también desde tiempos antiguos en ritos sagrados, religiosos, ceremoniosos, escapando así del pequeño y privado espacio doméstico. Asimismo, los perfumes, talcos y aceites se utilizaban incluso para combatir epidemias e infecciones. El mismo Hipócrates los empleaba para calmar y curar algunas dolencias, y durante la Baja Edad Media ya asistimos a la incorporación de la cosmética y la perfumería dentro de la medicina europea bajo el llamativo calificativo de artes de paz. Otras víctimas de la caza de bruja fueron las parteras y nodrizas. Las parteras, doulas o comadronas, dominaban los conocimientos sobre obstetricia y ginecología. Se encargaban de hacer recomendaciones a las embarazadas, aconsejaban a las madres primerizas, atendían en los partos, pero también se ocupaban de asuntos relacionados con la sexualidad, ya que trataban la impotencia masculina, recetaban afrodisíacos, suministraban anticonceptivos y provocaban abortos a mujeres que, bien por soltería o bien por adulterio, y de bajos o nulos recursos económicos, no podían hacerse cargo de embarazos no deseados. Fue esto principalmente, es decir, el control sobre la vida y la muerte, el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, el control sobre la fertilidad y la natalidad, por lo que estas mujeres sabias fueron atacadas y perseguidas por la Iglesia. Asimismo, las nodrizas, mujeres que cuidaban los hijos de damas nobles y ricas burguesas, recibieron la culpa de las enfermedades y de los fallecimientos de los niños. Téngase en cuenta que las madres biológicas encontraban en las nodrizas al chivo expiatorio perfecto, pues en los siglos XVI y XVII era común la creencia de que Dios castigaba en los hijos la moral inadecuada de sus progenitores. Al igual que las curanderas, parteras y nodrizas, solían recurrir a la magia natural y a plantas medicinales. La azucena por sus propiedades antiinflamatorias, el perejil por sus propiedades diuréticas y abortivas, el cornezuelo y la salvia para evitar dolores y espasmos durante el parto, la belladona para fortalecer la concepción y algunas plantas de moderados efectos narcóticos para menguar dolencias infantiles. Para los miembros de la Iglesia, mitigar los dolores y sufrimientos de la madre durante el parto constituía una afrenta directa contra Dios, el cual había sentenciado tras el pecado original que Eva y sus descendientes parieran con dolor y vergüenza, de manera que el saber práctico de las parteras era casi una herejía, y no nos sorprende que las mujeres que usaban sus conocimientos médicos para reconfortar a otras mujeres fuesen acusadas de brujería. Es más, la muerte prematura del feto, las malformaciones del recién nacido o un difícil parto del que la madre no salía con vida, eran vistos como crímenes cometidos voluntariamente por estas mujeres, que estaban entonces guiadas por instintos diabólicos. No debe extrañarnos tampoco encontrarnos con numerosas imágenes en pinturas, ilustraciones y grabados de mujeres ante un horno y sobre todo alrededor de un caldero, instrumento que resume simbólicamente su saber práctico y que se convertirá en uno de los atributos por excelencia de las brujas. El caldero, cacerola o vasija de metal procedía de la iconografía asociada al útero de la diosa madre y desde tiempos remotos ha tenido un significado mágico. Usado en ritos de fertilidad, en sacrificios humanos y en invocaciones a los espíritus, el caldero se transformó en el recipiente predilecto de brujas y hechiceras para la preparación de pócimas durante el aquelarre o para la preparación de alimentos en sus grandes festines diabólicos.
el cual colocaban normalmente dentro de un círculo mágico a modo de altar. En numerosos grabados e ilustraciones de principios de la Edad Moderna vemos a mujeres en extrañas reuniones, rodeadas por toda clase de calderos y vasijas, rebosantes de siniestros ingredientes. Todas estas mujeres, amigas delante de comida y bebida, eran motivo de suspicacia. La brujería quedaba así asociada a la cocina, los fogones, el horno, la chimenea, la preparación de alimentos, al mismo tiempo con la terrible vasija de Pandora, las antorchas de Venus y los cuerpos femeninos. Otras veces las vamos a ver dentro de su cocina acompañadas por una mascota. Los gatos son los más frecuentes en las ilustraciones domésticas de manuscritos medievales, pero pronto fueron estigmatizados como compañeros de brujas. Aunque fue una de las mascotas preferidas en las casas, pronto fue adquiriendo connotaciones negativas al ser considerado un espíritu familiar de las brujas, según los inquisidores. Los espíritus familiares eran demonios ayudantes de las brujas que adoptaban el aspecto de algún animal: gatos, lechuzas, sapos, ratones, muchos de ellos ligados a las diosas ancestrales. Estos animales participaban en los maleficios y se decía que eran alimentados por la bruja con su propia sangre, lo que les causaba verrugas en las zonas que succionaban. Pronto el gato fue demonizado y durante muchos siglos perseguido, maltratado, quemado vivo o enterrado en los campos hasta para asegurar una buena cosecha. Cualquier mujer que realizara labores de curación, que leyera las cartas del tarot o que recetara remedios amorosos y encima tuviera un gato o cualquiera de los animales antes mencionados, era directamente sospechosa de ser una bruja. Las llamaban brujas por ser mujeres sabias, mujeres de ciencia. La ciencia de parteras, curanderas, perfumistas, cocineras, alcahuetas y nodrizas era una ciencia muy distinta de la oficial, la de los varones, y representaba el ejercicio de la autoridad y poder del género femenino. De ahí que fuese menospreciado, marginado, criticado, perseguido y convertido en justificación para la tortura y el asesinato de miles de mujeres. La transformación de estas modestas científicas, hechiceras, en temidas brujas, fue un proceso lento y motivado por factores diversos. Un proceso que con el paso de los siglos construiría la imagen canónica de la bruja. En infinitas representaciones las vemos reunidas en la oscuridad del bosque, organizando el aquelarre, montadas sobre bastones, escobas, animales, surcando el cielo nocturno, preparando sus brebajes en siniestros calderos humeantes, invocando a los espíritus, expulsando fétidos vapores y fluidos menstruales de sus cuerpos, o profanando los cadáveres para practicar la nigromancia. También secuestrando a niños, participando en banquetes caníbales, frotándose las axilas y las ingles con aceites y ungüentos, participando en orgías, manipulando corazones y trastocando la salud amorosa de sus víctimas. En resumen, las actividades de las brujas venían a ser un reverso diabólico y mortífero de las actividades científicas de curanderas, parteras, cocineras, perfumistas y nodrizas. Lo que las brujas hacían era el reflejo invertido de lo que hicieron nuestras primeras científicas. Las llamaban brujas, pero eran mujeres sabias. Estas científicas fueron transformadas en seres monstruosos y terribles por su conocimiento y su saber. La ficción alimentó la realidad y viceversa, porque en el mundo de las artes, las magas, brujas y hechiceras también fueron protagonistas. Pero hubo otras mujeres sabias que, aunque presentan algunos elementos comunes con las brujas, tuvieron al menos mejor fortuna. Me refiero a las alquimistas, de las que no puedo hablar aquí, pero sí en extenso en la publicación para este congreso. Muchísimas gracias por su atención.